Abramos nuestras Biblias en el capítulo 24 de Mateo y vamos a ir directamente al versículo 29. Vamos a ir directamente al versículo 29. Ok, la semana pasada hablamos acerca de las señales antes del fin. Y acordémonos pues de que estamos hablando aquí a esta altura, espero pues de que cada uno de ustedes, mis hermanos, y para aquellos que se están sintonizando por primera vez tal vez, de que puedan ver los audios o los vídeos anteriores que están en YouTube, en la página de la iglesia. Están ahí los 3 primeros o 4 primeros vídeos que hemos hecho referente a este tema de escatología. La semana pasada vimos desde el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo hasta el versículo 28. Entonces hablamos acerca del fin. No, y esto lo quiero recalcar y lo he dicho anteriormente, no es el fin del mundo, es el fin de la era mosaica, es el fin del sistema religioso del pueblo hebreo, de Israel, de los judíos. Ese es el tema en el cual nuestro Señor Jesucristo relata en este discurso. Es importante mencionar también, mis hermanos, es de que la fecha es crucial en esto. ¿Qué fecha fue escrito la palabra de Dios? ¿Okay? ¿Qué fecha fue escrita este evangelio de Mateo? En realidad todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento fue hecho durante ese tiempo de esa generación, que lo vamos a ver más adelante en el versículo 34. Todo el Nuevo Testamento fue escrito durante esa generación de 40 años. No puede haber, incluyendo el libro de Apocalipsis, ¿okay? Porque hay muchas opiniones de que hay otros teólogos e historiadores que dicen que fue escrito después. No, porque si lo escriben después, inclusive si alguna de estas, la palabra de Dios ha sido escrita, escuchen, escrita en su original, en su escrito original, los autores, si lo escribieron después del año 70, no lo tenemos acá, después del año 70 de la destrucción del templo, entonces vamos a entrar en problemas de interpretación y no vamos a saber cómo acomodar todo lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo o la palabra de Dios a lo que están relatando. Pero cuando tenemos por seguridad y sabemos pues, y eso es lo que es la verdad, de que esta palabra fue escrita, todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos hasta antes del año 70. El año fue en la cual Jerusalén fue destruida, o el pueblo, el sistema religioso, la era mosaica que hemos venido estudiando, fue destruida. Y eso tuvo que terminar para empezar algo nuevo, empezar con el nuevo nacimiento, con el pueblo de Dios, con el pueblo cristiano, que empezó con los judíos. No empezó el pueblo de Cristo, no empezó con los judíos, no empezó con los cristianos, empezó con los judíos y nosotros fuimos añadidos al pueblo judío. Y ahora en Cristo Jesús, ahora el pueblo judío cristiano y el pueblo gentil cristiano somos uno en Cristo. Entonces, lo que estamos meditando en este momento ahora es lo que nuestro Señor Jesucristo estuvo hablando en el Monte de los Olivos unos días antes, tal vez una semana antes de su arresto. Antes de su arresto, y luego pues viene la crucifixión y todo lo que él pasó. Murió, resucitó. Entonces, Él está hablando a sus discípulos en este momento. Y en el versículo 29 vamos a meditar esto y nos vamos a ir también al Antiguo Testamento. Entonces, vayamos al versículo 29. La palabra del Señor dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué días se está refiriendo? De aquellos días cuando el ejército de Roma viene y empieza a sitiar Jerusalén.
Entonces las tribulaciones empiezan en aquel día. No está hablando de las tribulaciones del fin del mundo, no está hablando de eso. Eso ya lo hemos estipulado y lo hemos dejado claro. Entonces se está refiriendo a las tribulaciones de aquellos días que el pueblo de Israel que está en este momento en Jerusalén están siendo sitiados. En este momento, escuchen mis hermanos, en este momento que el pueblo, Jerusalén ha sido sitiado por el ejército de Roma bajo el comando de Tito, que más después, que años después viene a ser uno de los emperadores de Roma. Entonces, mientras en este momento que el ejército de Roma tiene sitiado a Jerusalén, los cristianos en este momento ya no están en Jerusalén. Ellos ya se fueron. Ellos ya se fueron a las montañas, porque eso fue la dirección y lo que nuestro Señor Jesucristo les advirtió cuando estábamos hablando acerca de las señales. Él les dijo, cuando venga este momento, ustedes dicen, no entren a Jerusalén, no vayan a Jerusalén, no entren en la fortaleza de Jerusalén a buscar protección, porque eso sería lo peor que podrían hacer. Dice, huyan a las montañas, váyanse a las montañas. Entonces, eso es lo que lo que estábamos diciendo la semana pasada. Porque lo más lógico que hubiese sido, el consejo más lógico que hubiese sido es de que cuando vengan las tropas a destruir, lo más lógico es de irse a Jerusalén y guardarse. Pero el Señor Jesús le dijo, no vayan ahí, no entren a Jerusalén, váyanse a las montañas. Entonces, en este momento ahora que el ejército de Roma está sitiando Jerusalén, no hay cristianos ahí, porque en los libros de la historia de Josefo habla de que ni un cristiano murió en aquel tiempo, ni un cristiano. Entonces, dice la palabra nuevamente, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Esto, mis hermanos, ya lo hemos estudiado, bueno, no lo hemos estudiado durante la transmisión del servicio, pero leímos algunos versículos después que terminamos con los estudios, nos quedamos compartiendo con los hermanos y estuvimos viendo algunos versículos referente a esto. Cuando la palabra del Señor en este momento aquí está hablando de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Todo este lenguaje pictórico que yo lo llamo, o alegoría, o de imágenes podemos decir, es un lenguaje que la palabra del Señor nos da a entender cuando Dios viene sobre una civilización, sobre una ciudad, sobre un pueblo, sobre un determinado lugar en juicio. Entonces, ¿qué es lo que representa este momento? Es de que el ejército de Roma está sitiando Jerusalén y viene la destrucción de Jerusalén. Y la destrucción es horrenda, es terrible. Es tal vez difícil de describirlo. Entonces, lo que Mateo nos está dando a entender aquí, está utilizando el lenguaje que se utilizó en el Antiguo Testamento y también se utiliza en el Nuevo Testamento, acerca de que cuando Dios viene en juicio sobre Jerusalén en aquel momento, y es como si realmente el sol se oscureciese, como si la luna no diera más luz. Es una expresión de lo horrendo que es en aquel lugar. Entonces vamos a leer un par de versículos que también habla lo mismo para que se den cuenta de este lenguaje. En el libro de Isaías, yo lo tengo apuntado acá y lo voy a leer inmediatamente. No voy a esperar a que ustedes lo encuentren porque tenemos que avanzar. En Isaías, en el capítulo 13, en el versículo 9, dice: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos
y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Exactamente el mismo lenguaje que está utilizando Mateo para describir acá la destrucción de Jerusalén. ¿Cuál es la ocasión de lo que Isaías está hablando acá? Está hablando acerca de la destrucción de Babilonia por los medo-persas. Ellos fueron que bajo la dirección de Dios destruyó a Babilonia. O sea que Dios en este momento utiliza una civilización, un ejército para destruir a otro, en este caso Babilonia. O sea que nos habla la palabra de que Dios personalmente no está viniendo Él para destruir. Inclusive cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, no vemos a Él personalmente viniendo, pero Él destruyó esas dos ciudades por la iniquidad y la corrupción que había. Hay otro ejemplo más en Ezequiel, y este pasaje habla acerca de la destrucción ahora de Egipto. ¿Por quién? Utilizó al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, para destruir a Egipto. En Ezequiel 32, el versículo 7 dice, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. O sea que aquí está hablando acerca el mismo lenguaje también que Dios está utilizando en el Antiguo Testamento para describir lo que está hablando Mateo aquí, nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento. En Amos 8, versículo 9, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. O sea, el mismo lenguaje. Exactamente el mismo lenguaje estamos viendo que está utilizando aquí Mateo para describir la destrucción de Jerusalén. Porque la situación es de que hermanos o personas cristianos que leen la palabra, cuando leen el título acá, en mi Biblia que lo tengo, la venida del Hijo del Hombre, se están pensando de que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el relato pues nos da a entender de que no es la segunda venida, pero es la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, pero en juicio sobre Jerusalén. ¿Por qué? Esto ya lo hemos estudiado creo que en el segundo audio. Pero lo que importante de que Jesús dice, cuando está entrando en Jerusalén, le dice Jerusalén, Jerusalén. Dice, ¿cómo he llorado por usted? Porque yo he querido juntaros a ustedes, como dice, como pollitos, así como la gallina los cubren con sus alas, dice. Pero tú no entendiste, no conociste, no llegaste a entender la hora de tu visitación del Mesías. Entonces, y encima de que no reconocieron al Mesías, lo crucificaron y lo mataron. Entonces, el Señor es nuestro Señor Jesucristo que viene en juicio. En este caso, pues, es el Padre, es Jesús, así como en el Antiguo Testamento también nos relata estos versículos. Ahora, sigamos avanzando en el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, en este versículo 30 dice esta segunda parte del versículo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, aquí es obvio, entonces dice, tenemos que tomarlo literalmente lo que dice el Señor. Entonces el Señor Jesús está viniendo en su segunda venida. Nuevamente, no lo es, porque este mismo lenguaje de que cuando el Señor Jesucristo viene en las nubes es el mismo lenguaje que utiliza Dios en el Antiguo Testamento también para traer juicio. Acordémonos que todo este capítulo está hablando acerca del juicio de Jerusalén, el juicio de Israel en Jerusalén, del pueblo de Israel en este momento, porque viene en juicio para acabar con esta era mosaica
con el fin de la era mosaica, con el templo, con los sacrificios, con el sistema religioso, con el sacerdocio, todo tiene que ser destruido para que empiece algo nuevo. Y ese nuevo es el pueblo de Dios en Cristo, los que hemos nacido, los cristianos. Está hablando de eso porque eso es básicamente lo que está ocurriendo acá. Está acabando lo viejo para que empiece lo nuevo. Porque ya por un periodo de 40 años, esto ya lo he explicado en otros vídeos también, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, nuestra identificación está en nuestro Señor Jesús. Y es a través de Él, pues, que ahora podemos conocer a Cristo y tener una vida nueva, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestra identidad está en nuestro Señor, en lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, somos nuevas criaturas porque ahora somos nuevas criaturas en Él, en Cristo. La vieja criatura ha muerto en nosotros en Cristo y la nueva estamos también en Cristo porque Él resucitó y nosotros también ahora somos nuevas criaturas en Él. O sea que nuestra identificación está en Cristo, en la obra redentora. Y cuando nuestro Señor Jesucristo padeció en su obra, 40 años transcurrieron hasta la destrucción de este templo y del sistema religioso. Entonces, por 40 años, la iglesia de Cristo y la ley mosaica estaban continuando todavía, pero tuvo que llegar un momento en el año 70 donde Dios tuvo que destruir todo el sistema religioso antiguo, del antiguo pacto, morir en el año 70, destruir todo y para que continúe la nueva vida, el cuerpo de Cristo que Él vino a establecer. O sea, es un nuevo orden, una nueva vida, un nuevo cielo, una nueva tierra, para que no haya ninguna interferencia, porque en ese momento el pueblo judío estaba persiguiendo a la iglesia. Pero cuando fue destruida Jerusalén, entonces de ahí la iglesia empezó a florecer hacia todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí en este versículo? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hay versículos en el Antiguo Testamento que vamos a ir rápidamente. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 19, en el versículo 1 dice: He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Está hablando acerca de, dice de Jehová, se monta sobre una ligera nube. Y cuando dice acá Mateo, de que viniendo sobre las nubes, no está hablando literalmente. Es un lenguaje que los autores de la Biblia se refieren para describir la destrucción y el juicio que viene sobre determinada ciudad. Y esto es lo que ocurre pues allá en Egipto, en Isaías 19. En Joel, escuchen, en Joel capítulo 2, versículos 1 y 2. Tocad trompeta de Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Escuchen, miren, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 7, dice: he aquí que viene con las nubes. ¿Quién está viniendo con las nubes? Nuestro Señor Jesucristo está hablando. Habla acerca en el libro de Apocalipsis. O sea que donde dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria, está hablándose de nuestro Señor, no personalmente, no físicamente, pero en juicio sobre el pueblo de Jerusalén, sobre la ciudad de Jerusalén, para destruir pues el sistema religioso.
Entonces en el versículo 31, avanzamos rápidamente, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ok, este es otro versículo que es muy interesante porque sean los dispensacionalistas que creen de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está al fin del mundo, es decir, al fin del mundo en el futuro, en este caso también pensarían que están al futuro de nosotros, pero en realidad aquí lo utilizan este versículo como si fuera el rapto, porque dice, y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Lo interpretan como viene el rapto, entonces el Señor viene a recoger una vez que viene en gloria, su segunda venida, eso es lo que ellos piensan, y van a juntar a todos los cristianos de diferentes partes del mundo. ¿Qué es lo que está hablando aquí, mis hermanos? Tenemos que tener en cuenta de que no podemos hablar, tenemos que entender este versículo en relación al contexto de los versículos y del capítulo. No podemos aislar este versículo y sacarlo del contexto para decir de que esto es algo que va a ocurrir en el fin del mundo. No podemos hacer, porque no seríamos buenos estudiantes al reconocer esto. Entonces tenemos que mantenernos en esa perspectiva, tenemos que mantenernos en ese contexto. Nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de esa generación, de ese tiempo que Él va a venir en juicio y que va a enviar a sus ángeles. ¿De qué está hablando? Nuevamente, vemos en el libro de Apocalipsis que cuando el Señor envía estos mensajes a las siete iglesias, ¿qué es lo que dice en el encabezamiento de las 7 iglesias? Dice, al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Se está refiriendo en realidad acerca de los ángeles, de un ángel en realidad que está cuidando esta iglesia? No, está hablando acerca del líder, está hablando acerca del pastor, del guía espiritual que está a cargo de esas iglesias. Y cuando el Señor nos está hablando en este momento, está hablando, dice que Él va a juntar, enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos. ¿Qué es lo que está hablando en este momento, mis hermanos? Es de que una vez de que el pueblo de Israel es destruido y el sistema religioso queda acabado, entonces ahora hay plena libertad de que aquellos mensajeros, misioneros, póngale, pastores, evangelistas, que en este momento por 40 años han estado siendo agregados al cuerpo de Cristo, ahora tienen plena libertad de ir a todas las naciones, por eso es que dice de los 4, dice desde el extremo del cielo hasta el otro extremo, tienen libertad ahora de ir a todas partes del mundo llevando el mensaje. Cuando dice ángeles se está refiriendo a pastores, se está refiriendo a evangelistas, se está refiriendo a hermanos que están predicando el evangelio, que están yendo a llevar las buenas nuevas y a todo el mundo. De eso se está refiriendo. Entonces no es en realidad el rapto, porque el contexto es claro en este pasaje. Ok, versículo 32. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ok, o sea que esto es algo bien interesante también, porque nuestro Señor Jesucristo nos da a entender acerca de los acontecimientos y de las señales que están ocurriendo pronto a esta destrucción que va a venir en esta generación. En realidad la destrucción es en el año 70, ¿okay? Cuando toda Jerusalén es destruida. Y nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí más o menos en el año 30, aproximadamente por ahí. O sea, durante esos 40 años van a ocurrir todas estas señales. Y Él dice, y cuando ustedes vean a la higuera, cuando ustedes vean a la higuera que está brotando los retoños, entonces levanten los ojos al cielo, dice, porque ya su redención está cerca. ¿Qué se está hablando? Les está hablando a los cristianos.
No les está hablando de que la venida del Señor y van a ser llevados con Él. No está hablando de eso. Porque ya les ha dado instrucciones anteriormente. Está en el versículo, no lo vamos a ver ahora, en el versículo 16, en donde les habla acerca de qué es lo que va a ocurrir cuando vengan, cuando sean sitiados. Les está dando a referir de que cuando vean ustedes, acuérdense de que ustedes ya no deben estar en Jerusalén. Ustedes tienen que estar en las montañas buscando refugio, porque no van a poder escapar de las manos del ejército de Roma. Entonces, cuando ustedes vean esto, se van a dar cuenta que está a la puerta. Estén atentos. Eso sí les pide el Señor, de que estén vigilando y atentos, porque viene ese momento. Ok, versículo 34. Entonces, el versículo 34 es muy interesante. Ok. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este versículo es el versículo tal vez más central de todo esto, posiblemente todo este capítulo. Porque nuestro Señor Jesucristo es bien específico. Está hablando de esa generación presente en aquel momento, en aquella época, en el primer siglo, en el año 30. Dice, esta generación, una generación consta de 40 años. ¿Okay? Entonces, Él está diciendo específicamente, esta generación, dice, no pasará hasta que todo esto acontezca. O sea, todo lo que les estoy diciendo, todo lo que va a ocurrir, va a acontecer en esta generación. No va a ocurrir en una generación en el futuro. Si va a ocurrir al fin del mundo, ¿qué objeto tiene decir a sus discípulos, nuestro Señor Jesús, qué objeto tiene que Él los diga en ese momento si es que ellos no van a tener parte en esa generación, en esa destrucción? ¿Qué objetivo hay? ¿Qué necesidad hay? Para los discípulos diría, bueno, eso será para los que nosotros estamos bien acá. No hay necesidad de traerlo. Entonces, pero sí es importante que ellos lo sepan, porque va a ser algo que va a acontecer en ese preciso tiempo, en esa generación. Entonces tiene que ser relevante lo que nuestro Señor Jesucristo le está hablando y comunicando en este capítulo. Es algo relevante a los oidores, es relevante a los cristianos, es relevante a los judíos, al pueblo de Israel que están viviendo en aquel momento, en aquel tiempo, en aquella generación. Ellos son los que tienen que escuchar, ellos son los que tienen que saber de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando acá. Porque este capítulo 24 es una profecía, es una de las profecías más largas que tiene nuestro Señor Jesucristo en la palabra. ¿Ok? La situación es esta. Si es que esta profecía no se cumple, ¿okay? Porque nuestro Señor Jesucristo dice en esta generación, y la perspectiva de los que tienen la posición futurista, dicen, no se cumplió. Entonces, si no se cumplió, entonces nuestro Señor Jesucristo no es un verdadero profeta. Entonces es un falso profeta. Y esto es precisamente, este escritor C.S. Lewis, un hombre muy intelectual, que ya está muerto ahora, autor de muchos libros, leyendo este pasaje, especialmente este versículo, él dijo, y está escrito en uno de sus libros, donde dice, este es el versículo más vergonzoso que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo de que todo esto iba a acontecer en esta generación y no pasó. Entonces, este hermano dice que este es uno de los versículos más vergonzosos, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice de algo que iba a pasar y no ocurrió. Entonces, ¿qué lo está llamando? Lo está llamando a Jesús un falso profeta. La situación es de que este hermano no tenía el conocimiento y el entendimiento de lo que está hablando acá, es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la verdad, porque esto es
para aquella época, no es para el día en el futuro, no es para 2000 años más adelante. No, es para esta generación. Y hay muchos escritores que han tratado de cambiar el significado de este versículo, como por ejemplo le han puesto, dice, en vez de poner generación, en inglés se escucha bien porque es generation, y lo han tratado de cambiar por race. And this race, y esta raza, si lo traducimos en español, dice, y esta raza no pasará hasta que todo esto acontezca. Entonces han tratado de adaptarlo su posición para justificar de que esto va a ocurrir en el futuro. Cuando esa palabra raza con generación no tiene absolutamente nada que ver uno con la otra. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, inclusive aquellos que se oponen de que esto es para aquella generación, dicen entre ellos mismos, es imposible que nuestro Señor Jesucristo, estando en el año 30, haya podido profetizar este evento de la destrucción de Jerusalén con tanta precisión y detalle. Es imposible, dice. Lo que pasa es que tal vez imposible para ellos que nuestro Señor Jesucristo lo sabe todo y tiene poder para profetizar lo que va a acontecer y ser un verdadero profeta. Ok, entonces ahora dice, versículo 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe. Este es otro versículo que está tal vez difícil de poder entenderlo. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, y ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Cómo podemos entender esto? Si nuestro Señor Jesucristo dice esto, inclusive en Marcos dice, pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, dice Marcos, solamente mi Padre. O sea que en este momento, nuestro Señor Jesucristo no tiene conocimiento del día y la hora. ¿Okay? Pero sí sabe de esta generación. ¿Cómo podemos interpretar esto? Tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, Él cuando se hizo hombre, sabemos de que Él fue 100% Dios y 100% hombre. Este es uno de los grandes misterios que tal vez a veces nuestra mente no puede entender. ¿Cómo es que Él puede ser los Dios 100%? Pero la palabra nos dice eso. La palabra dice de que cuando Él se hizo hombre, en Filipenses nos habla Pablo de que Él se despojó de su divinidad para tomar forma de siervo. Él vivía, cuando estuvo como hombre, vivía bajo la sujeción del Padre y de la guianza del Espíritu Santo. Entonces, Él solamente hacía lo que el Padre veía hacer. Él hacía lo que al Padre veía hacer y lo que el Espíritu Santo le guiaba. O sea, estaba sujeto al Padre y al Espíritu Santo. Y cuando viene este contexto, es obvio de que el Señor no sabe, porque si lo supiera lo diría. Entonces, en este momento nos damos cuenta de que no es revelado a Él el día y la hora, pero sí les dijo a la generación que iba a ser en 40 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso lo dice ahora en su condición de hombre, Pero cuando Él murió y resucitó, dice, todo poder y autoridad ha sido dada en mí. Entonces, en ese momento, cuando Él resucita, entonces, todo poder, o sea, su posición, nuevamente es junto como era cuando era en el comienzo, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Su posición con el Padre. O sea que nos da a entender de que en ese momento, obviamente, cuando Él, después que resucita, Él ya sabe cuándo va a llegar y la hora que va a venir, porque es Él quien va a venir en juicio. No lo supo cuando le está compartiendo con los hermanos o con los discípulos en el monte de los olivos. O sea que Él no tenía ese conocimiento, no se le había sido revelado por su condición de hombre, pero después que resucitó, todo conocimiento y todo poder le es dado a Él, y ahora Él sabe la hora y el día que tiene que venir. Ok. Versículo 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Obviamente, va a ser tiempos exactamente como él, como aquel tiempo. No está hablando nuevamente, no está hablando de estos días, no está hablando de esta generación, no está hablando de estos años, está hablando de aquel tiempo. Porque nuestro Señor Jesucristo, escuchen, les dice, porque este capítulo los habló a sus discípulos. Mateo lo escribió y les comunicó al pueblo de Israel. Les comunicó a mucha gente que no eran cristianos. Entonces ellos escuchaban la palabra y muchos se agregaron al reino de Dios. Y eso es lo que podemos ver, ¿okay? Eso es lo que podemos ver, por ejemplo, en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, 3,000 nuevos cristianos nacieron de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba 10 días antes y el Señor ya se había ido a sentarse a la diestra del Padre. Entonces, el día que viene el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, 3,000 personas, entonces estas personas empiezan a enterarse de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando. O sea, de que esta advertencia de nuestro Señor Jesucristo a través pues del libro de Mateo es conocido en Jerusalén, no solamente en Jerusalén, pero en toda esa región, porque en esos 40 años la Iglesia de Cristo crece en forma rápida, pero a pesar de que estaban siendo perseguidos por los judíos. O sea que el pueblo de Israel tenía la oportunidad de escuchar estas palabras, pero no escuchaban, no querían escuchar. Se burlaban. Eso lo vamos a ver en un momento. Vamos a ir a otro libro que nos va a hablar exactamente de lo que pasa acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es de que no escuchan y no hacen caso. Igual como lo hicieron con Noé. Él también advirtió a esa generación de que todo esto iba a acontecer. No dice, no, olvídate, estás muy viejo, Noé, estás delirando, no, de estas cosas no van a ocurrir. Lo mismo ocurrió en este tiempo con Jerusalén. No le hicieron caso a nuestro Señor Jesucristo y no le hicieron caso a lo que Dios estaba hablando a través de sus discípulos en aquel lugar. Especialmente el religioso, los fariseos, los saduceos, los escribas de aquel tiempo. Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo así dice en esta línea del versículo 39, así será también la venida del Hijo del Hombre. Acordémonos que es nuestro Señor Jesucristo viniendo en juicio sobre Jerusalén. Versículo 40, entonces estarán dos en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Okay. Estos dos versículos dicen, bueno, este es el rapto, porque cuando venga el Señor Jesús a llevar su iglesia, el cristiano se va a ir y el que no es cristiano se va. Y uno dice, bueno, van a estar en la cama, el que es cristiano se va a ir con el Señor, va a desaparecer y el que no se va a quedar. Esta es la interpretación que le damos, pero en realidad es, ¿qué es lo que va a ocurrir en aquel momento, en aquel tiempo? Porque el pueblo, mejor dicho, el ejército de Roma viene con intención de destruir. Y van a destruir a los que ellos quieren. Y vemos a través de la historia, pues, de que no tienen respeto por hombres, por mujeres, por niños, por aquellas que están encinta, por aquellas que están lactando. No deparan y no tienen compasión por nada. Y ellos destruyen a quien quieren. Y literalmente pueden ir al campo y matar a una persona y dejar al esposo o dejar al esposo, como a ellos se les acontezca, como ellos quieren. Es por ello, eso es más importante de considerarlo, de que llevar estos dos versículos y echarlo pues al futuro, 2,000 años o 3,000 años más al futuro, que va a ocurrir en aquel tiempo. O sea, todo esto acontece en aquellos años, en aquella generación que va a ocurrir. Entonces el versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el Padre
de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velará y no dejará mirar a su casa. Y no dejará minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Todos estos versículos, tal vez el futurista tiende a llevarlo al futuro en estos tiempos, para que el cristiano esté vigilante, porque no sabemos a la hora que nuestro Señor Jesucristo va a regresar a llevarse a su pueblo. Esa es la interpretación del rapto. Pero esto es la interpretación de aquel tiempo. El Señor les está advirtiendo a los discípulos, le está advirtiendo al pueblo de Cristo, a los cristianos que están llegando al reino de Dios en aquel día. Dice, estar vigilantes, manténganse firmes, no desmayen. Acuérdense que son 40 años, ¿okay? 40 años y nadie sabe cuándo va a venir. Dice, esta generación tendrían tal vez conocimiento del año, pero no el día ni la hora. Pero 40 años para que estén esperando, para algunos es muy posible de que se esté demasiado lejos. No va a venir, entonces voy a disfrutar de la vida un poco más y ya cuando viene el año 39, ya recién voy a tomar las cosas en serio. No, dice, vigilen en todo momento. En todo momento. Y la situación es de que hay hermanos, hay judíos en aquel tiempo, porque ya la iglesia estaba creciendo en esos 40 años, ya habían la iglesia que están alrededor pues, del mar Mediterráneo, en todo ese lugar. Ya Pablo ha estado haciendo ya todos sus viajes, inclusive en este momento ya casi al final, en el año 68, pues cuando él fue decapitado, ya él ha hecho hasta su 4º viaje. O sea, la iglesia ha estado creciendo en una forma gigantesca en todo este tiempo. Entonces hay muchos cristianos en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios. Pero hay otros judíos, mayormente judíos, que se empiezan a burlar de los cristianos y les empiezan a decir, mira, ¿qué es lo que pasó ahora con tu Señor? Dijo que iba a venir, pero no ha pasado nada. Entonces ahí vamos a ir a segunda de Pedro, y vamos a terminar con ese capítulo, y lo vamos a leer todo ese capítulo 3 de segunda de Pedro, y ahí me da suficiente tiempo para terminar el día de hoy. Vamos a leer este capítulo porque acuérdense todo lo que hemos estado hablando en este momento, ¿okay? Porque el contexto de esta carta, de esta epístola, es exactamente lo que está ocurriendo en esta generación. Empiezo a leer desde el versículo 1, capítulo 3 de segunda de Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿De qué postreros días está hablando? De esa generación, de los postreros días de aquella generación, de esos últimos años de aquella generación. Burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, padres hablándose acerca de los padres, en este caso los apóstoles, muchos de ellos y los líderes de la iglesia que había empezado. Acuérdense que aquí ya transcurrió por lo menos tal vez unos 30 años, 35, 36 años ya. Dice, así que desde el principio versículo 9, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra,
Aquí es importante de interpretar ese pasaje. No está hablando acerca de la creación, pero acordémonos que está hablando del cielo y la tierra. Es un lenguaje espiritual que lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Ok. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas. Está hablando acerca del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿okay? Los cielos y la tierra que existen ahora, acuérdense del lenguaje, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está hablando acerca del cielo y la tierra, considerado como el sistema religioso de aquel tiempo del pueblo de Israel, de la ley mosaica. Todo eso está hablando. Guardado para el fuego y del día del juicio. ¿Día del juicio de qué? De esa generación. No está hablando del día del juicio del futuro, el fin del mundo. No va a haber el día del juicio en el futuro. Y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Uno va a decir, bueno, aquí esto no tiene sentido. Aquí el Señor nos dice de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No les está tratando de confundir al pueblo de Israel. Porque no tiene sentido lo que significa, lo que les está diciendo en este momento. El Señor les está diciendo, dice en el versículo 9, el Señor no tarda. ¿Okay? Les está diciendo, para el Señor puede ser 1000 años como un día y un día como 1000 años. Así que, pero no te confíes de eso, tú estate vigilando, estate atento, porque el Señor no tarda. Va a venir. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está hablando aquellos judíos en aquel tiempo, inclusive cristianos que tal vez están medios por ahí observando acerca de Cristo, pero dice de que esto es que Dios no quiere que nadie se pierda. Acuérdense que el Señor le ha dado 40 años para que todos aquellos que escuchen esto puedan llegar, porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿A qué se refiere que nadie se pierda? Que nadie se pierde y se quede en Jerusalén y perezca bajo la espada de Tito. Él no quiere que nadie se pierda, pero que todos lleguen al conocimiento. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya lo conocemos, el día del juicio, el día cuando Él va a venir en juicio sobre Jerusalén. Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está hablando de la destrucción de Jerusalén y todo el sistema religioso. Ese es el lenguaje que Pedro nos está hablando acá. Igual que Mateo, igual también que Pablo. Es el mismo lenguaje que los apóstoles están utilizando. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no sabéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Escuchan, aquí Pedro está hablando, dice que ellos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Está hablando del pueblo de Dios, el pueblo cristiano, de que es totalmente, por eso es que el lema de nuestra congregación bajo el logo que tenemos dice, somos una nueva creación. Y precisamente esto es lo que ocurre en aquel momento, porque todo el sistema religioso, toda la era mosaica, llega a su fin
Y es como si el cielo viejo y la tierra vieja han perecido. Ahora viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y él dice, nosotros esperamos. Él todavía lo está esperando en ese momento, porque él sabe lo que va a ocurrir con la destrucción de Jerusalén. Nuevamente el versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, así en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Escuchen aquí, Pedro está hablando de que Pablo también está hablando de las mismas cosas. De las mismas cosas que estaba hablando Pedro, habló Pablo. Pero luego dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, podríamos decir, no quiero apuntar a nadie en particular, pero ocurre esto, ha ocurrido en este tiempo que está hablando Pedro, de que otros interpretaban de diferente forma. ¿Para qué? Para su propia perdición. Versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo de meditar en tu palabra. Gracias por el entendimiento que tú nos das, por la revelación en nuestro espíritu, porque ahora, Señor, podemos ver con claridad la libertad a la cual hemos sido llamados. Señor, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva en la cual estamos viviendo con gozo y en paz en esta nueva creación que tú has hecho en cada uno de nosotros. Somos hijos, Señor. Señor, gracias a tu perfecta voluntad, y lo creemos por fe basada en tu palabra, para la gloria y la honra de tu nombre. Y caminamos como tal, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.